Son 40 años de democracia. Vamos a ver qué resulta de lo electoral presidencial, porque lo otro ya está saldado, ya conocemos los nombres, quienes van a administrar la cosa pública, pero a pedido de una persona que conozco hace mucho tiempo y hace tanto que no lo veo, pero sí en el recuerdo y en los reflejos de un momento histórico que fue el 2001 y hacia adelante, con la aparición con mucha fuerza de las asambleas que contenían aquello de que se vayan todos, pero al mismo tiempo daban una discusión política del modelo que debía regir para el pueblo en su conjunto. Bueno, Pedro Fleitas, él me conoce y yo lo conozco. Entonces lo primero que te pregunto, Pedro, muchas gracias. Me ha entregado esto que es la Constitución Nacional, en lectura fácil. ¿Qué es lo que no se alcanzó en 40 años de democracia, como primera medida? Buen día, Rubén, gracias por aceptar también la nota, estar con vos acá, poder compartir, ¿no?, esta charla, este mensaje. Y mira, yo en este momento, por ejemplo, bueno, es una reflexión que lo llevo muy fuerte, muy adelante, ¿no? En este momento particular, ya hace 2 años que estoy dando clases, y justamente, bueno, materias de ciencias sociales, ¿no?, a nivel secundario, en fines más específicamente. Y este año en particular, pero ya también lo venimos trabajando el año pasado, es justamente charlar sobre estos 40 años de democracia que se cumplió el 30 de octubre. Y justamente, ¿no?, veníamos conversando, reflexionando a través de distintas miradas, a través de distintos trabajos, distintas investigaciones, porque hay que investigar, hay que analizar, porque una cosa es lo que a la gente le tocó vivir, ¿no?, estos 40 años, otra cosa ya muchas personas más jóvenes, adolescentes, que nacieron en medio de la democracia, o hace 20 años, o poco menos. Entonces, por ahí pensar como en dos perspectivas, ¿no? Pensar las deudas de la democracia con nuestra sociedad argentina, ¿no?, y sobre todo con los sectores más postergados de nuestra sociedad, ¿no?, los sectores menos favorables. Si hacemos un recorrido histórico, bueno, hay, digamos, una división fundamental desde el momento propio que se funda nuestro país, ¿no?, pero que hubo un momento histórico en la que se empezaron a recuperar. Bueno, podemos hablar, si se quiere, del 45, de toda esa época dorada, si se quiere, ¿no?, sobre todo por los alcances y los logros que tuvo la clase trabajadora y el conjunto de la sociedad en general, con todas las medidas, leyes, ¿no?, reformas, inclusiones, todo tipo de políticas, digamos, que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, con el cuidado de los recursos naturales, con el manejo y el control del Estado de los recursos estratégicos del Estado, ¿no? A saber el tema de la energía, a saber el tema de, bueno, Argentina fue pionera en este estudio de la energía atómica, fue pionera también en comenzar, ¿no?, su propio espacio de industrial, ¿no?, un modelo industrial basado justamente en esa soberanía económica que le permitía, ¿no?, captar recursos para poder invertirlo en diferentes ramas de la industria y de esa manera también solventar y garantizar, ¿no?, determinada autonomía del Estado. Todo esto, bueno, al calor de las distintas luchas, las distintas disputas que hubo naturalmente, ¿no? O sea, digo naturalmente porque hay grupos que pelean por sus intereses y hay otros grupos que pelean por otros intereses. Y son intereses contrapuestos. Entonces, ahí te detengo en algo. Hacer una revisión histórica no solamente es necesario, sí, es vital para conocer nuestra identidad. Exactamente. Con todo lo que ello carga y porta. Lo que se cuestiona muchas veces es que miramos para atrás y aceptamos el presente que no augura un mejor futuro. Exactamente. Entonces te pregunto, a 40 años de democracia, viene un acontecimiento electoral muy fuerte. Por encima de las figuras, ¿qué crees que va a ocurrir? Vos que tenés una lectura, sos docente, estás enseñando, ¿qué va a ocurrir después de noviembre? Mirá, yo pienso que si sale electo Massa, yo pienso que nuestra sociedad no tiene que soportar más ningún cheque en blanco para ningún gobernante. Y segundo, creo que hay que recuperar, digamos, los valores reales de la democracia que tienen que ver justamente con esto de la recuperación económica, pero en manos, digamos, de la mayoría de los sectores populares. La recuperación de la soberanía, la recuperación de esa independencia económica que nosotros necesitamos. Y sobre todo esta soberanía que también es una soberanía política.
digamos, que empiece a haber realmente decisiones que las tome nuestro propio gobierno, pero en conjunto también, ¿no?, con las decisiones que adopte el pueblo. Y en esto digo yo lo siguiente, que no se puede morir en una elección cada 2 años, no se puede terminar una elección cada 2 años y cada uno se vuelve a su casa, sino que tenemos que empezar a participar, a organizarnos de todos los espacios, pero principalmente el espacio político, porque es ahí donde se definen todas estas cuestiones, que son estratégicas para nuestro país, que tienen decisiones y definiciones sobre el conjunto de la sociedad, ¿no? Y son esos los pilares fundamentales, si se quiere, para poder empezar a saldar esta deuda de la democracia, que por cierto estos 40 años, digamos, para mí ha dejado muchísimo que desear en muchísimas cosas. Si bien hubo, ¿no?, algunas épocas, algunos momentos, podemos hablar del kirchnerismo, si querés, una etapa en la que se recuperaron determinados derechos, pero la matriz principal de acumulación, ¿no?, económica siguió intocable prácticamente. Con el kirchnerismo. Con el kirchnerismo, por supuesto. De hecho, hay empresas que todavía siguen privatizadas, que la privatizó Menem, continuó con el kirchnerismo y aún hoy se sostienen. Entonces me parece que esos son los resortes fundamentales en la discusión que tenemos que dar hacia adelante. Y lo otro tiene que ver con una gran reforma política y una gran reforma judicial, porque son 3 pilares que van de la mano. Sin una de esas patas, para nosotros, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no?, y lo que hablamos también con muchos compañeros, muchos sectores, sería inviable prácticamente un país, caiga en la mano que caiga. O sea, me parece que ahí en eso no hay diferencia. Y Massa representa el sentir del campo nacional y popular. Mira, yo creo el Massa que vos conocés. Sí, por supuesto. No el que desean muchos, sino el que conocés vos, que conozco yo, digo, la carrera política de Sergio Massa. Mira, siempre me tomo mi trabajo, mi tiempo, ¿no?, para analizar cada candidato, cada figura política, porque me gusta, porque me apasiona la lectura, me apasiona estudiar, y aparte porque me apasiona la política. Entonces, bueno, una cosa no puede ir desprendida de la otra. Yo lo que puedo decir es que a veces personalizamos, ¿no?, personalizamos en la persona, pero también nosotros hoy tenemos que ver y analizar qué proyecto representa cada uno de estos 2 candidatos, ¿no?, sí, a nivel nacional. Pero también no podemos soslayar justamente toda la trayectoria política de Sergio Massa, porque sabemos dónde vino, sabemos qué hizo. También digo, tengo que rescatar la tremenda capacidad que tiene, digamos, ¿no?, en su oratoria y al momento de tomar decisiones. Hoy por hoy, hace 3 o 4 meses, o por lo menos 6 meses, es el que se ha cargado, digamos, toda la responsabilidad de la gestión pública completa, más allá de que es ministro de Economía. O sea, se tomó una responsabilidad que le compete al presidente, a la vicepresidenta y al resto del conjunto que fueron elegidos popularmente, ¿no?, por muchos sectores de la sociedad, y en la cual nosotros también militamos como espacio en su momento para que así sea. Entonces yo ahí veo esa deuda de la democracia, también la veo ahí, ¿no?, en la gran irresponsabilidad de muchos dirigentes que, bueno, por llegar, por lo que fuera, están, prometen y después resulta que en la toma de decisiones se acuerda con el fondo, en la toma de decisiones se provocan ajustes, en la toma de decisiones se provocan también persecuciones políticas o se ahoga presupuestariamente a tal o cual sector o a tal o cual área. Y eso no escapa a ninguna lógica, ya sea provincial, nacional o local. Entonces ahí, digamos... Bueno, en lo local hay un ajuste a los trabajadores. Es impresionante, digamos, histórico lo que viene sucediendo, pero también, bueno, en esto hay que hacer un mea culpa y una autocrítica. Es también la escasa participación que tenemos de los sectores de trabajadores, de la clase trabajadora. No, hay una combinación entre la representación y los representados, es decir, no hay vínculos aparentemente, y el gobierno de Mariel leyó perfectamente eso, no para mejorar los salarios, sino para pulverizar los salarios. Morigerarlo o anularlos. Sí, ahora, claro. Justamente el rol del sindicato no puede cumplir un rol de asistencia social, sino que tiene que ser un rol directamente de reclamo, ¿no?, de reivindicaciones, por lo menos de lo que nos compete a nosotros en lo más cercano. Es valioso escucharte. Porque estamos hablando a 40 años de democracia. Exactamente. Yo te conocí, para quienes no sepan esto, pero lo conocí a Pedro Fleitas, cuando la calle era un lugar de disputa. Exactamente. Cuando los piquetes tenían una razón fundante de la nueva política, no era solamente reclamo. Ahí te conocí a vos. Exactamente. ¿No? No era un plano reivindicatorio solamente. No, bueno, hoy están las calles vacías. Totalmente. Y esto que quería hacer, esta reflexión justamente del rol del sindicalismo. Si vos te acordás, ¿no?, en la década del 70, o lo que fue el Cordobazo, se discutía un proyecto de país y se discutía la riqueza que genera este país. Okay. No se discutía solamente un punto más del salario que iba al bolsillo del trabajador
que era bienvenido y era beneficioso, sino que se discutía un modelo de país. Y ese modelo de país yo pienso que tiene que volver a discutirse, a plantearse, a replantearse, y no hay que tener miedo de hablarlo, ni de juntarse, ni de armar agrupaciones, ni de crear espacio para poder empezar a revertir, porque existió históricamente y se pudo hacer. Y también hubo la otra parte, ¿no? Porque todos sabemos lo que pasó con la represión, pero no tiene que llenar de miedo la historia, todo lo contrario, nos tiene que servir para ver cómo con nuevas formas recreamos nuevas formas de participación, de discusión política, de proyectos políticos a largo plazo, ¿no? De un país que sea inclusivo realmente para todos, de un país que se levante de una vez por todas, con todos los recursos que tenemos acá, porque existen de todo tipo de recursos. Y es una fuente inagotable de riqueza. Entonces, ¿cómo puede ser que una muy buena parte de la sociedad viva en la miseria, viva con planes sociales, viva con el bolsón de mercadería, tenga que ir a mendigar para ver si liga un poquito de alguna mercadería o de algún turnito en alguna salita? No, eso no tiene que existir. ¿Qué explica la reforma laboral? ¿Qué explica para vos la reforma laboral por izquierda? ¿Y sabés a qué me refiero? Sí, digamos. Las cooperativas no son cooperativas, para mí. No, para mí tampoco son cooperativas. Por eso, ojalá fuesen cooperativas, ¿sí? Pero son planes sociales vendidos dibujados, como cooperativas. Claro, dibujados, pero eso significa que un trabajador que antes estaba absolutamente desempleado, hoy está empleado, claro, sin el marco de la Constitución Nacional que me trajiste vos, por eso me parece y con una dependencia clientelar absoluta, ¿no? Eso ocurrió ya. Eso se ha consolidado en este país. Ni que hablar de Moreno, ¿eh? Exactamente, se ha consolidado ya de la época de Menem en adelante. Sí, bueno. Por eso digo, no se revirtió. Pero se materializó ahora la reforma por izquierda, ¿eh? No se revirtió con ningún gobierno. ¿No? ¿Pero por qué? Porque a muchos les conviene, digamos, lucrar justamente con la necesidad, ¿no?, de los sectores más desfavorecidos de nuestro pueblo. Sea Moreno, sea Buenos Aires, sea el Chaco, todos vimos, ¿no?, digamos, todos se asombran, de lo clientelar del Chaco, de Jujuy. No, muchachos y muchachas, está en todas partes instalado. Y eso, digamos, no genera ningún tipo de cambio ni de solución a largo plazo. Todo lo contrario. ¿Por qué crees vos que si la coyuntura, sí, dentro de un sistema que es el que vos describís, que yo comparto, que siempre genera las riquezas para quienes la tienen, no se distribuyen las mismas, por lo tanto la copa no derrama, es más el presidente y no se dio una discusión dentro de Unión por la Patria para que el sector más caracterizado en lo que vos estás diciendo, que es el kirchnerismo, no haya puesto el candidato? Sí. O te olvidás vos que era Guado Mansur y al otro día era, y sí, fue Massa Rossi. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué crees vos que ocurrió ahí? Yo creo que, digamos, hay una cuestión, por ahí no quiero pecar, ¿no?, de futurología, pero sí, hay una cuestión, me parece que será algo similar a lo que pasó en el 2015, ¿no?, con un candidato que no sé si llena la expectativa de todos, porque si vos me preguntás a mí, yo hoy votaría porque sería la opción menos dolorosa para nuestro país. Si vos votás a Massa porque es lo menos doloroso. Exactamente, y digamos, y sin caer en la personalización, pienso que medianamente hay un proyecto que, si logran cambiar algunas bases, algunas cosas, es más inclusivo. Ahora lo otro ya sabemos en qué termina, porque lo hemos vivido en el 2001 y esto puede ser más catastrófico aún, ¿no? Sí. Entonces, es esa cuestión, ¿no? No sé si decir el menos malo, pero ahora, me parece que ahí, justamente, vuelvo de nuevo al eje anterior, que era de hablar de la gran madurez de los dirigentes políticos, que no se cargan realmente la patria al hombro. Entonces, en ese grado de mezquindad, en esa situación de egocentrismo y de ver si yo tengo la lapicera y no tengo la lapicera y veo qué hago para que el otro se choque contra la pared, me parece que eso no conduce a nada. Entonces ahí también hay una gran responsabilidad de la conducta política de nuestros dirigentes. Y lo digo de Cristina para abajo y de Cristina hacia todos los sectores que conforman Unión por la Patria. Ese es mi punto de vista. Y es lo que digo, si no nos entiende también tanto silencio, tanto regoteo, hasta incluso hablar con otros sectores que ni siquiera son del peronismo, o sea, me parece que esa cuestión no le hace bien a la sociedad. Con Grabois decís vos. Sí, exactamente. Y no le hace porque bien si no lo decís vos, lo digo yo. Claro, no le hace bien a la sociedad y no le hace bien, digamos, al país, ¿no? Al país, a la política. Bueno, es que tal vez Cristina, pero Cristina, Cristina cuando le manda un mensaje a Grabois en el, no sé, plenario congreso de Patria Grande o el nombre que tenga, es honesta con su pensamiento, es decir, para mí es Grabois, no Massa. Claro. Porque ella, después que se confirma la fórmula Massa-Rossi,
que habría que esperar el tiempo, la historia, que nos explique qué fue lo que pasó de ese fondo. no acuerdo que termina en un acuerdo. Ella lo dice en una conferencia de prensa, que participó en un acto. Mi candidato era Guado, el hijo de la generación diezmada. De los 70, ¿no? De los Y derechos Massa humanos. dijo hace días atrás, yo no soy kirchnerista. Es decir, están confirmando lo que todo el mundo sabe, Exactamente. ¿no? Entonces, yo no puedo esperar algo diferente, salvo que la propia práctica o el pragmatismo de Massa derive en algo histórico que tal vez él lo quiera. Ahora, no, ayer lo charlaba con Ismael Castro, o hace 2 días atrás, no en el criterio que vos portás o el que porta Ismael Castro, tal vez sea una concepción de Massa de hacer algo histórico. Esta cuestión de que habla de la concertación nacional. Pero por y que supuesto. Históricamente, Pero claro. Históricamente fracasó porque Bueno. al punto que se había llegado como máximo, ¿no? En su momento fue cuando fue el acuerdo o el abrazo Balbín-Perón. Y después Sí. eso se rompió. Pero vos Creo que también fue te el punto acordás de la histórico transversalidad. más alto, Vos te ¿no? acordás de la transversalidad. Sí, con el kirchnerismo. Con Néstor Kirchner, Exactamente. ¿no? Sí, sí. Porque Bueno, eso pero- también lo buscó Néstor Kirchner, no Lo buscó el extremo, ¿eh? Claro, lo Después buscó, deriva en pero- un extremo y después la grieta que se menciona. Exactamente. Lo buscó, pero también con esta cuestión de no organizar. ¿Por qué? Porque si vos ves cómo fue la campaña, ¿no? En el 2007, ¿qué decían los grandes carteles? Decía Cristina, Cobos y vos, ¿no? Sí. Y en el medio nada. Ese medio nada, para mí, punto de vista, es la organización política y es la organización popular. Entonces, Cristina, vos y Cobos y nada en el medio. Digo, ese mensaje fue muy fuerte y estaba bien explícito. Bien. Se llevó a la práctica. Ok. ¿Por qué? Porque se incorporó a muchos sectores, ¿no? A la gestión de gobierno, se desarmaron y se desarticularon muchos movimientos sociales, y esto que vos decías, bueno, de la ruta, de la asamblea, de los espacios de recuperación de las fábricas recuperadas, digo, tuvimos muchísimas expresiones, ¿no? De democracia participativa, directa. Tal cual. Dentro de este sistema, porque no es que Bueno, el se sistema, cambió al el sistema socialismo. se fagocitó todo lo que estás diciendo vos, Exactamente. porque también la dirigencia aceptó eso. Exactamente, Claro. aceptó el cargo, aceptó la dádiva, aceptó, no sé, 10.000 planes, aceptó determinadas mejoras en algunos barrios y vos los administrabas, pero Sí. después esa administración hacia dentro de los barrios no distaba Unidades mucho ejecutoras. no distaba mucho de lo que hacían los punteros políticos. Entonces Ajá. toda esa construcción que se pretendía, ¿no? Ser superadora por lo menos de una coyuntura en particular y real, se fue desdibujando y terminó en un fracaso. Pedro, ¿vos considerás que este llamado de construcción de Massa de la unidad nacional, que con él se termina la grieta, es parecido al 2007? ¿Es que en el medio queda todo lo que acabas de referir hace Mirá, instantes? No va a ser parecido porque hoy por hoy los contextos económicos son distintos. Entonces, digamos, en el 2007 veníamos, ¿no? Si bien habían algunas crisis en algunas partes del mundo, Argentina venía en una posición bastante consolidada en lo económico, Ajá. recuperó, digamos, la soberanía, en parte la soberanía energética, hubo, digamos, algunos fondos que estaban en manos del Estado y hoy no lo están. Entonces, digamos, hoy estamos en una situación mucho más crítica. En realidad se necesita, digamos... Hay que bancar más al gobierno que venga, decís Mirá, vos, no ¿o no? sé si hay que bancar más al gobierno. Yo no soportaría más a ningún gobierno que ajuste. No lo soportaría. Se soportaste Entonces, 4 años esto, y más o menos, digamos. ¿no? que de lo Yo- propio, que es de la claro, estructura propia, que vos militás, sí. De la cuestión política sí, podemos hablarlo a nivel, digamos, pero no quiero ser autorreferencial. Porque No, está lo que bien. me interesa es hacer un análisis mucho más profundo, digamos, y más estructural. Es que me Pero- permito decirte esto, claro que no estoy hablando de Pedro Fleitas individualmente, sino que ¿a quién le cabe alguna duda que han sido 4 años de ajuste? Sí, no, ¿A eso quién? seguro. A nadie. Ah, bueno. Sí, sí, eso, Bueno. de eso totalmente seguro. eso. Por ahí, en lo particular, digamos, no pasé, digamos, situaciones acuciantes económicas, pero sí acucia porque los números no alcanzan. Uno tiene que tener 2 o 3 trabajos como para decir, bueno, llegar a algo más o menos sólido a fin de mes. En mi caso, pero tenemos muchos casos de muchos vecinos y muchas vecinas que no es así, que no es la misma realidad, que justamente apenas sobreviven a una semana o menos con lo que perciben de un plan social o con lo que perciben de la UH o de una tarjeta alimentaria. Y que esas 3 cosas, si bien ayudan, sirven, digamos, no dignifican a la persona. Lo que se necesita es un trabajo real, concreto, con un trabajo en blanco, con tus beneficios sociales. Es lo que con propone tus Massa, ¿eh? Con tus cargas sociales. Bueno, y ojalá que Eso es lo que cumpla. propone Massa, es decir, Pero terminemos en con ese- esto. Claro, ojalá que se cumpla, pero en ese ojalá yo no me voy a quedar de brazo cruzado que Massa lo decida y por decreto lo que fuera. No, tenemos que luchar, tenemos que organizarnos,
tenemos que juntarnos, tenemos que elaborar propuestas que sean superadoras realmente de la coyuntura que estamos viviendo. Te hago dos preguntas finales. Sabemos que no es nada fácil, pero hay que encarar el desafío. Desde ya, te hago dos preguntas finales. Bueno, vamos al barrio. Vamos al barrio. Porque todo esto que estamos charlando no puede estar escindido de lo territorial, y vos sos, es decir, yo te conozco de las luchas allá que era ni siquiera posta, era unidad sanitaria. Era chiquitito, ¿te acuerdas, Rubén? Sí, me acuerdo, pero aparte, tenido, ¿no? pero había conflictos porque se estaba discutiendo no solamente la administración de eso, sino cuál era la lógica de funcionamiento. Y era modelo neoliberal, así pero que sí, bueno. Eso de fondo. ¿Y hoy? ¿Qué hay que discutir hoy? En el barrio Moreno 2000. ¿Qué organización tiene? Jardines. Pero ¿qué organización tiene que renacer? Mira, yo pienso que las organizaciones comunitarias para mí siempre tienen que estar, tienen que fortalecerse, pero también eso tiene que volcarse, ¿no?, en un armado y en un proyecto político, porque sin política o sin las herramientas políticas o sin la gestión política tenemos nuestros límites, porque esa es la realidad. Una sociedad de fomento, un club de bar, una cooperativa, y sí, puede manejar determinados fondos, determinados recursos, pero eso no va a alcanzar, digamos, a generar un cambio más genuino, más profundo. Y por otro lado va de la herramienta también de la capacitación, de la formación, de la discusión, ¿no? Y digo, capacitación e información significa no solamente hacer el fin, juntarnos a estudiar, sino pensar realmente un proyecto, un diagnóstico, pensarlo comunitariamente de ese lugar, ¿no? Y con todos los actores incluidos, no con el que a mí me gusta o el que más me sigue. No, pensemos y demos el desafío realmente con todos los que pensamos diferente. Porque pueden salir un montón de cosas que son interesantes y superadoras de la realidad. Entonces muchas veces se piensa, ¿no?, en que si vos no estás con mi espacio o si no acompañás a tal o cual concejal, ya está, lo tuyo no sirve, no vale, no es válido. Y yo creo que, o te persiguen. Sí, más grave. Yo no, a mí no es tu caso, ¿no? Pasó, ¿no? Solapadamente hubo, pero bueno, uno lo frena. Y porque yo no voy a aceptar tampoco la persecución de nadie, venga de quien venga y de donde sea, no me interesa, y siempre luché contra eso, así que vos me conocés, sabés mi trayectoria, y jamás lo acepté y no lo voy a aceptar, bajo ninguna circunstancia, ni con dádiva, ni con cargo, ni con la palmadita en el hombro, porque a muchos les cabe eso, les gusta. Y con eso se conforman, les gusta, no estar acá, la fotito acá, allá. A mí no me interesa nada de eso. Mi foto siempre va a ser para construir, mi foto siempre va a ser para superar, mi foto siempre va a ser para trabajar con mis vecinos y de cara, ¿no?, honestamente, de cara a decirle a mis vecinos, esto tenemos, esto hacemos y esto podemos, porque también nos ponen esta cuestión de la derrota, del derrotismo, de que no se puede hacer nada, de que hasta acá llegamos, que no se puede cambiar. No, gente, se pueden cambiar si nos organizamos, si nos juntamos, porque históricamente lo hemos hecho, como pueblo, como barrio, como comunidad. Y ahora es el momento de Yo creo que es el momento, recuperar esto que estás diciendo. Siempre es el momento. El tema es siempre, ver. Está bien, pero ahora te digo. ¿Los hacen? Sí, también, por supuesto. ¿Por qué no? Hay que discutir siempre la política, hay que discutir siempre los proyectos que uno tiene, ¿no?, a nivel social, a nivel barrial, a nivel personal, porque también las dos cosas van de la misma. Yo no puedo decir, bueno, este es mi proyecto personal. No, es un proyecto personal, sí, es una idea. Pero en la política, si se hace desde un colectivo, es imposible hacerlo. Porque si no caemos, digamos, en un unicato, caemos en otro tipo de construcción que no sirve. Yo prefiero la apuesta colectiva y prefiero tropezarme 10.000 veces con mis compañeros y saber que todos nos vamos a levantar porque vamos por lo mismo. Esa es mi clave, esa es mi forma de trabajar y es lo que estamos trabajando en ese proyecto, en varias direcciones, ¿no? En el tema de formación política, en el tema del plano educativo, en el plano barrial, y también estamos próximos ya a conformar a un centro de estudios políticos y sociales, que nos va a permitir también tener otras herramientas, ¿no? Claro. Aprovechando también el recurso intelectual que hay en muchos militantes, muchos compañeros, muchos vecinas y vecinas, que por ahí no se sienten identificados o llamados por tal o cual espacio. Bueno, nuestro desafío también va hacia ese lugar. Entonces, plantearnos, digamos, el desafío del desarrollo de las políticas públicas con planificación, con inclusión, con proyectos comunitarios reales y verdaderos, bancándome las críticas y bancándome todas las opiniones de todo el mundo, porque para mí ahí está el sentido de lo comunitario, no hacer lo comunitario con a quién me conviene y quién no me discute una idea o un proyecto o una propuesta, no, discutámoslo, para eso estamos en democracia, para eso, digamos, volviendo a los 40 años, ¿no?, recuperemos el valor de la democracia desde eso que es más concreto, de lo más cercano que es la discusión dentro de nuestras comunidades y de ahí hacia arriba. Bueno, esto que acabas de decir calza perfectamente en lo que expresó el Poder Comunitario Balán. Sí, Balán, un gran compañero, hemos charlado con él, hablo con todos los sectores. Pero también. por eso, Balán, ¿qué dice? No desconoce la obra pública de Mariel Fernández, pero dice, ¿cuándo vamos a discutir nosotros el Moreno que queremos? Vos, por lo que me estás refiriendo de nuevo en este punto, es lo que habría que hacer.
Es mi punto de vista. Es tu punto de vista, claro. Mi punto de vista, digamos, es parte de mi experiencia comunitaria, como militante barrial, como militante político, porque también acá hay una cuestión de que se diferencia el militancia social del militante político. No, gente, o sea, el que hace militancia es militancia política, es un dirigente político. Entonces no le quitemos valor a los compañeros. No le bajemos el precio. No le bajemos el precio ni nada, porque a la hora después de recurrir, ¿no?, a la fotito, al conjunto, estamos todos locos corriendo atrás de los militantes sociales, ¿no? Sociales, entre comillas. Para mí son militantes políticos, todos los militantes son todos militantes políticos. Entonces, esa cuestión no podemos traslayarla y tampoco hay que ningunear a todos esos espacios. Entonces, esa discusión real tiene que dar también ahí con ese reconocimiento. Y si no es ese reconocimiento, hay que trabajar igual, porque yo no me muero por si alguien me reconoce a una figura política o partidaria. No me interesa. No me interesa porque no me caso con nadie. Me caso con lo que yo puedo trabajar, con lo que podemos hacer con nuestros vecinos y con el potencial enorme que tenemos como pueblo. Ahí sí yo me caso y ahí sí yo me comprometo. Y ese es mi gran desafío de acá en adelante, pero no de acá en adelante porque empiezo hoy, porque ya empecé hace rato con este camino, con este proyecto, Rubén. Sí. Pedro, gracias, gracias por estos minutos. Gracias a vos, Rubén, y bueno, espero que sirva también esta nota, ¿no?, para invitar a otros compañeros, otras vecinas que se animen, a que se junten, a que se reúnan, a que planteen las cosas, a que piensen las políticas públicas de sus propios barrios, de sus propias necesidades, y no tengan miedo de frustrarse ni de juntarse, porque siempre va a haber piedra, ¿no?, en el camino, pero esa piedra a nosotros nos tiene que servir para construir montañas, y ahí, llegar a la montaña es el beneficio de todos nosotros, que recuperemos nuestra dignidad, que recuperemos nuestro proyecto, que pensemos en nuestros hijos y nietos que vienen de atrás, ¿no? Porque así como nosotros llegamos hasta acá, en esta etapa histórica, ¿no?, de 40 años de democracia, y qué bueno que la hayamos vivido, con todas las dificultades que tenemos, con todas las deudas, vuelvo a repetir, Rubén, pero siempre digo que esta peor democracia o las cosas malas que tiene, mejor a una dictadura, con lo costoso que eso fue también y lo sangriento para nuestro pueblo. Así que esto te quería también compartir como reflexión final y gracias por tu nota de honor.